Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Silvia Rodríguez y en esta oportunidad vengo a presentarles el curso de construcción con un proyecto nombrado Propuesta de Viviendas Modulares Sostenibles elaborados con adobe reforzado para la vivienda sector Los Pinos en Chiclayo, Perú. En el índice, lo que venimos a presentar, comenzamos con la introducción, una realidad problemática, la formulación, cómo vamos a solucionar el problema, los objetivos específicos generales, el tema de los resultados, los estudios, los puntos que se utilizaron para determinar el proyecto, un diseño matriz, el formato de localización, las conclusiones y también comenzando con el tema práctico, que vendría a ser la idea rectora, el análisis del lugar, premisas de diseño, entre las memorias, entre ellas arquitectura, estructurales, ¿no? También sanitarias, electricidad, y pues culminamos con las conclusiones generales del proyecto. Para comenzar, tenemos la introducción, ¿no? Este proyecto, como ya había mencionado en el título, tiene como finalidad presentar posibles soluciones de viviendas sostenibles, ¿no? Elaborados con adobe para una problemática generada en este sector que se nombra Los Pinos en Chiclayo, que está en Tumán, eh, que se viene extendiendo desde hace muchos años atrás, una problemática en temas específicamente de viviendas por el tema de la antigüedad y el tema del tratamiento, ya que al ser una vivienda o un sector, mejor dicho, de bajos recursos, no nos ayuda o no ayuda a la población a tener una buena calidad de vida en sus viviendas, ¿no? Entonces, tiene como propósito ser una vivienda sostenible, de bajo presupuesto, que es una de las características principales del sector, ¿no? Y sobre todo cumplir con las necesidades básicas para que un ser humano pueda sobrevivir ahí y tener una buena calidad de vida. Entre ellos tenemos lo que viene a ser el agua, la electricidad, el desagüe, ¿no? Y también, eh, sobre todo, que esta vivienda sea modular para que esta vivienda funcione en todos los lotes de la manzana. Claro que antes de ello se tiene que realizar un análisis, ¿no? Como el análisis del suelo para ver en qué tipo de tierra estamos trabajando, el tipo de zona que estamos trabajando. Y sobre todo, para que sea de bajo presupuesto, tenemos que adoptar un material ya existente del lugar, ¿no? Para que sea fácil de transportar, fácil de conseguir, ¿no? Y ahí el presupuesto pueda bajar y tal vez ese dinero que se está acumulando en ahorro se pueda utilizar tal vez para los acabados, ya que el acabado en adobe en la actualidad es muy parecido tal vez a si trabajamos en concreto. Todo depende del tratamiento. Ahora, como realidad problemática, ya dando la introducción, ¿no? Los Pinos es uno de los sectores más antiguos que existe ahí en Chiclayo, ¿no? Uno de los primeros que se crearon ahí en Tumán. Entonces, por ello, las viviendas existentes en el lugar fueron elaboradas en adobe en su momento y paja en el techo, ya que era lo que se tenía en el alcance. Las viviendas de adobe no cuentan con columnas actualmente en las viviendas, por lo cual esto genera un gran peligro para la población del sector, ya que existen sismos, ¿no? Unos posibles sismos futuros, tal vez uno de magnitud fuerte, que puede hacer que la casa caiga. Incluso ya han habido casos anteriores de las cuales se han desboronado los que vendría a ser los muros, los techos, ya que al no tener una adecuada construcción, esto hace que la estructura tal cual de la casa no sea una estructura sostenible, que no sea una estructura fuerte. Y sobre todo, si no tiene una buena cimentación, no puede tener una buena estructura. Todo comienza desde ahí. Entonces, la idea de esto sería eh, reforzar, ¿no? La parte de las esquinas con unas escuadras o tal vez con mallas, que eso se da actualmente, y sobre todo con el tema de las cañas, ya que Tumán es la ciudad de la caña, el azúcar y la caña. Entonces, si tenemos el material en las manos, ¿por qué no utilizarlo para una buena causa? Entonces,
Es aquí donde mencionamos las siguientes problemáticas, que las casas existentes, como ya había mencionado, no cuentan con los refuerzos adecuados, como son las escuadras para las esquinas, y por eso están propensas a un derrumbe, ¿no? Unas caídas, etcétera. El tema también aquí es que la mayoría de casas también cuentan con un solo piso por el tema que ya habíamos mencionado anterior, por el tema de que no son fuertes, que no tienen una buena estructura. Y pues esto conlleva a que la manzana en general no pueda seguir creciendo. Otro de los problemas, como podemos ver en la foto, es que las viviendas no cuentan con una vereda, lo cual también esto es un peligro. ¿Por qué? Porque no podemos diferenciar lo peatonal con lo vehicular. Tal vez unas personas no podrían diferenciar lo que vendría a ser una vereda con la calle o una pista para un vehículo. Entonces, esto nos conlleva a futuros accidentes. En la foto también vemos diferentes patologías que mismo se dan por el tema del el transcurso del tiempo, o tal vez por la mala construcción, como ya habíamos mencionado, que vendría a ser el deterioro del material, ¿no? Podemos ver ya un adobe totalmente desgastado. Incluso en algunos lugares de ahí han mezclado diversos materiales para tapar huecos o para tapar grietas, cosa lo cual no está bien, porque el tapar por encima no significa que estás acabando con el problema. Incluso en futuro ese problema podría crecer. Ya habíamos visto la combinación de materiales, como habíamos mencionado, la falta de veredas y la falta de refuerzos. ¿Cómo vamos a determinar este problema? ¿Cómo lo vamos a dar a funcionar? O tal vez que sea una posible solución. Todo se comienza por la selección de un terreno, el por qué tú quieres trabajar en ese terreno. En nuestro caso, como arquitectos, para mejorar la calidad de vida de esas personas, porque también se lo merecen, a pesar de que no hay un buen presupuesto, pero sí hay materiales a la mano que se puedan hacer. Y sobre todo, si hay un buen plan, se puede ejercer. Entonces, comenzamos con la selección del terreno. Continuamos con detectar la problemática, ¿no? Que eso se hace a base del estudio. Como ya habíamos mencionado antes, ¿qué problemáticas tenemos? ¿Por qué se da? ¿Desde cuándo se da? Traer lo antiguo a la actualidad y de la actualidad tener un pronóstico para el futuro, que si no se hace algo ya, ¿qué podría pasar más adelante? Continuando con esto, analizar el lugar. Para ello, también se hace un estudio más específico, donde entre ellos vendría a ser el tipo de suelo, el tipo de solidificación, el tema del aire, ¿no? El asolamiento, la zona, entre varios puntos más, que son los puntos críticos y técnicos que uno le da a su proyecto para poder analizar a profundidad el proyecto. Continuamos con proponer posibles soluciones. A base de todos estos pasos ya tenemos un diagnóstico. El análisis nos da un diagnóstico. Entonces, a base de ese diagnóstico, nosotros tenemos que proponer, ¿no? Tenemos que proponer, que dar una solución, algo que tengamos la certeza como profesionales que funcione, el cómo acabar con el problema, cómo acabar con la patología, cómo acabar con lo malo. Entonces, a base de las posibles soluciones, ya se da la ejecución de obra en sí, ¿no? Ya con antiguos referentes, tal vez que hemos visto que han funcionado, o tal vez otros proyectos relacionados con el adobe, o tal vez con otro tipo de material, pero que sean modulares y sobre todo sostenibles, ya que esto tiene una base para nosotros como profesionales poder analizarlo, planearlo y tener la certeza de que esto funcione. En las imágenes presentamos lo que vendría a ser la actualidad de una vivienda con una posible solución en una vivienda modular ahí en la manzana. Continuamos con los objetivos. En los objetivos generales, pues conociendo las problemáticas obtenidas de la vivienda en base de todo el sector, se propone viviendas modulares sostenibles elaborados en adobe, proporcionando una mejoría en la calidad de vida en base a los usuarios que habitan el lugar. Además, creamos prototipos de vivienda que puedan funcionar en cualquier lote del sector. Esto es muy importante, ya que al ser modulares, uno de los objetivos es que esta vivienda se pueda trasladar en cualquier parte de la manzana y aún así siga funcionando.
¿no? Mejorando la trama urbana que tiene la manzana, ya que hoy en día la trama se encuentra un poco desorganizada. Esa es otra de las problemáticas también que habíamos encontrado al inicio, ¿no? Que la trama es una trama cuadrangular. El tema que mediante la manzana se ha ido expandiendo, la gente que ha ido habitando el lugar no ha respetado los lotes de las manzanas y esto ha hecho que se vuelva un poco desorganizado, ¿no? Agregando que vamos a conocer el análisis exterior para un plan futuro con lo urbanístico, creando una buena conexión en lo exterior con lo interior. Esto implica el tema de las veredas, por ejemplo, que no tenemos, y sobre todo, en una gran amplia cantidad de piso que tenemos, poder proponer áreas verdes. En objetivos específicos tenemos proponer posibles soluciones de viviendas para mejorar la calidad de vida, crear un prototipo de viviendas modulares en la bóveda accesibles en cualquier lote de la manzana, evidenciar la necesidad de las personas y crear prototipos de viviendas modulares con las comodidades, necesidades básicas y sobre todo de bajo presupuesto. Lo que se desea lograr. Esas son tres imágenes referenciales, como podemos ver, de diferentes lugares. Por ejemplo, una es en Perú, la otra es en Portugal, la otra es en Colombia, de diferentes años, ¿no? Pero que han funcionado mediante todos estos años y esto sirve como una inspiración de nosotros a poder lograr estos resultados. Ahora, en resultados tenemos el estudio de los casos arquitectónicos. En este caso, hemos utilizado en la página Cáritas la vivienda modular, en Cáritas también cuadrado, y también sobre el refugio de adobe, material reciclado, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en la primera tenemos lo que han utilizado tal vez para el reforzamiento de la vivienda, que vendrían a ser los refuerzos verticales y horizontales, que eso es súper importante, ya que al no tener columnas, tenemos que tener un refuerzo que sostenga horizontalmente y verticalmente y sobre todo para el techo, ¿no? Que nos dé la seguridad de que va a funcionar, que no se va a caer. Entonces podemos ver que también son los muros revestidos con la malla, que habíamos mencionado también, con alambre especializado y también de 3/4 y un mortero de cemento con arena en las esquinas. Y pues el módulo consta de 3 habitaciones, puede ser también de 2 habitaciones, ¿no? En un bloque independiente y puede ser por zonas encima de los 3.500 metros cuadrados. En Cáritas Cuadrado tenemos el módulo de adobe con refuerzo de barras horizontales y verticales, soportes de esquinas y bordes libres, como habíamos mencionado también. Las esquinas, el tema de las escuadras. Aperturas de puertas y ventanas centralizadas según la norma 080, que es una norma que te habla también sobre el tema del adobe, el tema de la tierra, que es muy importante también saberlo, debidamente ubicadas para garantizar la iluminación y ventilación de todas las estancias. El módulo contiene instalaciones eléctricas básicas. Es otro punto que se asimila también con nuestro proyecto, porque nuestro proyecto tiene un punto a favor de tener ya las instalaciones eléctricas y también sanitarias, sino que es la cuestión de adaptarlo a nuestro proyecto. Y por último tenemos el refugio de adobe y material reciclado, ¿no? Que en la casa se hizo usando algunas técnicas, ¿no? Que se aprendieron de otras personas, que es lo que estamos haciendo nosotros, buscar referentes para ponerlo en práctica, ¿no? De construcción, y también han usado técnicas que ellos mismos han desarrollado, ¿no? Que eso se hace también a base de la experiencia. El objetivo es a buscar alternativas de vida, ¿no? De casas con tronco de cemento, con techo de zinc, que hoy se ha convertido en el estándar de construcción para la gente con recursos bajos, ¿no? Y ahí tenemos imágenes referenciales de lo que vendrían a ser los resultados. Ese es un proceso constructivo, no referencial, que la página se llama Selvatorium, que fue elaborado en el 2012, que te muestra prácticamente el proceso constructivo desde el tema de la excavación, el tema de la cimentación, el sobrecimiento, que es muy importante tener una buena cimentación para un buen sobrecimiento, ¿no? El tema de cómo ejecutan ya el tema de los muros, ¿no? Con una trama ya relativamente realizada, ¿no? Ya que el adobe tiene diferentes tramas, pero todo es cuestión de saber utilizarla, ¿no? Cómo usan las mallas para dar el refuerzo, como se puede ver también, los refuerzos por dentro, el tema de la apertura de los vanos, como vienen a ser las ventanas, las puertas, y pues tenemos el lineamiento de diseño,
¿no? Que fue elaborado por nosotros mismos, que en este caso hemos puesto en práctica los 3 puntos que ya habíamos mencionado anteriormente. Entre ellos tenemos, ¿no?, la importancia, por ejemplo, del modelo 7, que es el modular, ¿no?, que es la importancia de los refuerzos horizontales y verticales, ya que el adobe no cuenta con columnas. La ventaja que se puede adaptar es en un lugar X, ¿no?, adaptar el módulo en un lugar X y que el módulo siga funcionando. Por ejemplo, para el modelo 8, que es el cuadrado, tiene importancia del uso de los materiales para una buena base, que es como la cimentación, que es lo que habíamos mencionado. Y también la importancia del conocimiento de las normas, como es la E080, para una buena ejecución. En refugio de adobe material reciclado tenemos conocer a detalle el sistema de construcción que se utiliza en la obra, porque si tú no conoces el sistema de construcción, la obra puede fracasar, ¿no? Tener un buen aislamiento térmico y la importancia también del el tema de los costos, ¿no? Porque tú puedes hacer un plan súper genial, pero si el presupuesto no se adapta a lo que vendría a ser el presupuesto de la manzana, también podría ser un plan que fracase en el futuro. Ahora tenemos el tema de las dimensiones, ¿no? El dimensionamiento y envergadura. En este proceso constructivo, las viviendas sostenibles en el adobe se tomó como referencias obras arquitectónicas ya realizadas, que son existentes y sobre todo que han sido muy óptimas y viables, ya que tenemos la certeza de que este proyecto funcione. Además, saber las dimensiones de los módulos y materiales es importante para las medidas exactas, sobre todo ver el tipo de material que estamos manejando. Eso es muy importante porque uno cuando va a trabajar con algún material, antes de ello tiene que haber estudiado, ¿no? Todos los pros, contras de un material, el por qué, para qué también de un material, para qué se usa, por qué se usa, en qué momento, en qué lugar, en qué tipo de suelo, etc. Entonces, para ello, tenemos los pasos que vendría a ser para el tema del adobe, que vendría a ser preparar los moldes para la mezcla del adobe. Eso sería el paso número 1. Construir cimientos y sobrecimientos, que es muy importante, y ya desde aquí puedes utilizar el tema de los refuerzos que uno crea conveniente para su proyecto. Ahí podemos ver en las imágenes cómo van con la excavación, el tema de cómo van poniendo los refuerzos desde el cimiento, la profundidad del cimiento también, el rellenado y cómo ya va creciendo el sobrecimiento. Después tenemos como paso número 3 la construcción de muros. Después de haber tenido un buen cimiento sobre cimiento, comienza la construcción de los muros, ¿no? Que ya vendría a ser, como había mencionado anteriormente, la trama que uno utiliza para el adobe, ¿no? Ya que normalmente se utiliza el de 0.40 como grosor del muro. Tenemos la construcción de las vigas. Las vigas es muy importante y juegan un rol también muy exclusivo en este proyecto porque también ayuda con la sostenibilidad de los muros y también de los techos, ¿no? Para tener un mejor agarre entre los materiales. Como paso número 5 tenemos la construcción de los techos, que eso también ya depende mucho del material que quieras usar. En este caso podemos ver que se han utilizado las tejas, la caña chancada, las vigas soleras y las viguetas troncos, ¿no? Que eso te ayuda para darle una buena sostenibilidad al techo. Después tenemos realizar el acabado de muros. Eso también depende mucho del presupuesto de una persona, pero cabe recalcar si es que el adobe tiene un buen tratamiento, tiene un buen acabado. Todo depende de cómo lo trabaje uno. Ahora continuamos con el programa arquitectónico. Para el programa arquitectónico se tuvo que realizar un análisis de los módulos pertenecientes a la vivienda, que en este caso, pues no son, son 2 módulos, ¿no? Sería una familia de 2, ¿no? Una pareja, ¿no? Y que utilizaría la vivienda de tipo A, ya que la vivienda de tipo A está diseñada para una pareja. El segundo módulo sería para una familia integrado de 3 a 4 personas, ¿no? Que está conformado por papá, mamá, hijos, y se utilizaría la vivienda tipo B. Para cumplir satisfactoriamente con el programa, se tiene que ver las necesidades que tiene cada persona usuario, ¿no? A base a esto, también se tendrá una buena calidad de vida. Todo depende de cómo maneje el plan la persona. Para la vivienda modular tipo A, que es de 2 personas, una pareja, la vivienda de 60 metros cuadrados, no tenemos como ambientes, sala, comedor, baño, dormitorio, lavandería y patio. En este caso se tomó en cuenta el tema de la lavandería, ya que en Chiclayo
abunda mucho el tema del sol. Y en esta pareja las personas se dedican al tema de lavar la ropa, que es como su sustento económico. Entonces por eso se dio una mayor área también al tema de la lavandería. Y por segundo tenemos la vivienda modular tipo B, que vendría a ser de 3 a 4 personas, mamá, papá, hijo, de 70 metros cuadrados, con ambiente sala, comedor, baño, dormitorio 1, dormitorio 2, lavandería, patio. Entre las áreas podemos ver que hay de 20 metros cuadrados, 6 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, 13 metros cuadrados y 15 metros cuadrados, sumando entre ellos 50 metros cuadrados. Ahora, para determinación del terreno y criterios técnicos, estamos trabajando sobre una superficie de 59 metros sobre el nivel del mar, en una área de 130 metros cuadrados, específicamente un 13 por 10. Considerando ese terreno, los lotes, las colindantes, también vemos la expansión del suelo, ¿no? Que es un suelo también arenoso, pero también es un suelo cohesivo en su mayoría. Y pues que también vamos a tomar los puntos a considerar, que en este caso sería la zonificación como punto número 1, la vialidad como tema número 2 y el impacto ambiental como número 3. Ahí tenemos un resultado de matriz a su costado, una variable, una subvariable, como ya hemos mencionado, la zonificación, vialidad, impacto ambiental también. Y pues en subvariables tenemos el uso de suelo, que es zona de expansión urbana, el tipo de zonificación, que es residencial de densidad baja, accesibilidad a servicios, que es el agua, desagüe y electricidad, accesibilidad en vialidad, que es la vía secundaria, condiciones de transporte, el transporte zonal y pues el impacto ambiental, tensiones urbanas y es cercana a la ciudad. Para el cuadro matriz que hemos elaborado, habíamos tomado los puntos igualmente de zonificación, vialidad, impacto ambiental. Entre la subvariable tenemos el uso de suelo, entre ellos dos que pertenecen a nuestro terreno es la zona de expansión urbana. En tipo de zonificación, entre los cuatro pertenecemos a la residencial de densidad baja, accesibilidad de los servicios también. Tenemos el agua, desagüe, la electricidad también. En accesibilidad de vialidad tenemos la vía secundaria. También tenemos la vía principal, pero la más cercana es la vía secundaria. En condiciones de transporte tenemos el transporte zonal, también cercano a la ciudad. Y en impacto ambiental, tensiones urbanas tenemos cerca de la ciudad. Y a base de ello se llega al resultado matriz que ya habíamos visto anteriormente, que fueron de los puntos críticos técnicos que se llegaron a considerar. Este es el formato de localización y ubicación. Como podemos observar, es una trama regularmente ordenada, ¿no? Vemos que el departamento pertenece a Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito Tumán, urbanización Los Pinos. El nombre de la vía es Avenida del Trabajo, el número del inmueble es el 4, la manzana se llama Block 14 y 16 y el lote es el 16. Estamos trabajando una vivienda modular sostenible en un cuadro de ubicación y localización. En este cuadro, pues lo que presentamos son el cuadro normativo, ¿no? Que vendría a ser los parámetros normativos y los parámetros de proyecto. ¿Qué viene a ser esto? Una comparación de lo actual con lo que debería de ser a base de la normativa ya existente de cada lugar, que en este caso sería de Chiclayo. Vemos que en algunos puntos se respetan, en otros puntos no, ¿no? Pero tiene un equilibrio regular, ¿no? Y en el cuadro de áreas básicamente se coloca lo existente, ¿no? Lo actual, el tema de cuánta área construida hay, el área del terreno, a base de ello te da el área parcial, el área libre, ¿no? Que hay actualmente, ya que actualmente hay 40% de área libre, pero en normativa solo tiene que ser el 30%. Y a base de ello te da un total, ¿no? Que es de lo existente. Ahora ya depende de uno tener que trabajar con las normativas para poder respetar también ello y así la manzana comience a funcionar de una manera profesional también. Como conclusiones y recomendaciones, pues la propuesta dada tiene la certeza de un buen funcionamiento, ¿no? Ya que utilizamos la combinación de dos procesos constructivos, ya dado en el país y fuera del país también, con resultados óptimos y sobre todo ecológicos, con un tratamiento menor al de alguna obra con materiales utilizados
como es el cemento, ya que sí, el adobe también por el tema del secado, como ya habíamos mencionado antes, Chiclayo es un lugar muy caluroso, ayuda con el tema del secado, eso hace que la vivienda demore menos tiempo al momento de ser entregado. El adobe, a pesar de ser un material antiguo, puede tener buenos resultados con un buen tratamiento y con un buen proceso constructivo, ya que con una buena cimentación de 0,40 como mínimo, siguiendo con el sobrecimiento, teniendo también un buen patrón de los adobes y con los refuerzos que necesite, se logra una buena obra con muchos años de durabilidad posterior a ello, culminando con un buen acabado, ¿no? Todo depende de cómo uno utilice el adobe, ¿no? Qué tratamiento le damos, el proceso constructivo, conocerlos a la perfección, al 100%, para saber también qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que le vamos a entregar al cliente. Y también ver un antes, un después y sobre todo también un buen futuro. No, ya que al momento de que estamos invirtiendo, uno también invierte para su futuro y todos queremos que nuestras viviendas nos duren muchos años. Y si se puede dar, todo depende de cómo realices tu proceso constructivo. Y en base a ello, que se llegaría también a cumplir los objetivos, como vendría a ser la calidad de vida, vivir con las necesidades básicas y sobre todo tal vez un poquito más, ¿no? Tener tal vez un tratamiento de veredas, área verde, eh, trabajar con los materiales que tenemos al alcance, que en este caso sería el adobe, sería la caña, ¿no? Y así podríamos también ahorrarnos dinero que de lo que sería una vivienda convencional y sobre todo al presupuesto que tiene la manzana.